Radio Mundo Católico presenta El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en Radio Mundo Católico. El día de hoy, con el Padre Maurilio, siempre en este programa de Amor que Salva, el Padre Maurilio Martínez Tamayo, a quien le doy la más cordial bienvenida, Padre. Gracias, Salvador, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas en cualquier parte del mundo. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto de compartir este tema. Es un tema por demás interesantísimo, sobre todo porque yo he pensado que el trabajo, sí, es una bendición de Dios, pero yo no tenía así el concepto tan claro de que es algo para acceder a Dios, es un acceso a Dios. Y bueno, el título de este programa, el tema es Llegar a Dios por el trabajo. Así es, todas las cosas que suceden a la persona le ayudan a acercarse a Dios. El dolor, el sufrimiento, también la alegría, también la naturaleza, también la familia, también cualquier experiencia humana. Y yo diría que como el trabajo es la experiencia humana más común, que consume más tiempo de la vida, entonces el trabajo mismo nos puede ayudar, desde luego, a muchos fines, al sostener la familia, al progreso de los pueblos, etcétera, pero también nos puede ayudar a llegar a Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues por lo pronto les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, a través de la red de Radio Mundo Católico, que es a través de la internet, esta emisora de radio que dirigen algunas personas y que hoy por hoy nos acompaña en los controles don David Chávez. Gracias. Y gracias a usted de verdad. Bueno, pues el trabajo sirve a la persona y al progreso de los pueblos. Esto sí me queda claro. Pero, ¿tiene alguna dimensión espiritual esto, Padre? Pues toda actividad humana tiene una dimensión espiritual, porque el ser humano no solamente es cuerpo, también es alma. En la concepción aristotélico-tomista, el hombre es un ser encarnado, un espíritu encarnado, de tal manera que todo lo que realiza el hombre tiene una dimensión espiritual, una dimensión estética, una dimensión ética, ¿verdad? Entonces el mismo trabajo tiene todas esas dimensiones. Y si nosotros vemos las legislaciones que hay sobre el trabajo, y si nosotros vemos lo que significa tener un trabajo, o perderlo, o jubilarse, o prepararse para el trabajo, entendemos que es una de las dimensiones humanas que con mayor amplitud cubre la existencia de una persona. Imagina, nosotros comenzamos a estudiar de niños, ahora hay kinder 1 y 2 y 3, y luego ya primaria, luego secundaria, preparatoria, la carrera universitaria, después los posgrados, la maestría y el doctorado. Es más o menos semejante en cada país el currículum de estudios. Son muchos años, demasiados años para prepararse, para estudiar, de tal manera que el mundo moderno exige que la mayor parte de la vida la viva uno preparándose, digamos hasta los 23, 25 años está uno en preparación, y luego añora, ilusiona. Yo veo a los jóvenes en las universidades cuando salen a hacer sus prácticas profesionales pensando en conocer la empresa en el área que eligieron y pensando en conseguir un trabajo. Entonces la ilusión de todo mundo es prepararse a trabajar. Y cuando se tiene trabajo, ojalá que sea satisfactorio en cada caso, ¿verdad? Porque hay quien dice, hago lo que me gusta y todavía me pagan, entonces pues es la felicidad completa. Pero bueno, entonces hay que buscarle gusto al trabajo. Y también es una dimensión espiritual que va realizando el hombre. O sea que nosotros vamos buscando el sentido de nuestra vida, vamos buscando a qué vamos a dedicar nuestro tiempo, y lo que pensamos es en el trabajo. Bueno, probablemente en la antigüedad no todos pensaban en el trabajo, pensaban en el ocio, pensaban solamente los esclavos, los siervos eran los que trabajaban, los amos pensaban en la guerra, pensaban en el poder, pensaban en otras cosas. Pero digo, en la vida moderna toda la existencia está relacionada en primer lugar a la preparación, en segundo lugar a trabajar, y trabajar de manera digna para ganar el pan honradamente. Entonces tiene una dimensión totalmente espiritual. Si, por ejemplo, nosotros vemos la creatividad que hay para el trabajo,
de todas las carreras, algunas se dedican a los servicios, pero otras se dedican a transformar la realidad, como son las ingenierías. Los ingenieros, ve uno los ingenieros, los arquitectos, los creativos, los que dice uno se admira de la capacidad del ser humano, de todo lo que hay, sobre todo ahora en las tecnologías. Cuando se descubrieron el código binario, el lenguaje digital, este código y todos los demás códigos se van reduciendo a y ve uno lo que ha ocasionado en el mundo, lo ha globalizado, ha hecho una aldea pequeña, ahora la comunicación es instantánea y global y accesible prácticamente para todos. O sea, todo es fruto del trabajo y de esa dimensión espiritual del ser humano que con el trabajo va domesticando la realidad, va poniendo al servicio de la familia y de los progresos los servicios y los nuevos descubrimientos que hacen más agradable la vida. Tanto que me parece que se han pasado un poquito, porque algunos piensan que la vida es un show, en que lo único que hay es alguien que nos haga reír y nosotros estar sentados viendo y aplaudiendo y riendo. Esa finalmente no es la vida, ya lo sabemos. Es una caricatura. Pero quiero decir pues que el trabajo tiene esa dimensión espiritual como tiene toda obra humana. Decía por ahí un escritor de una herramienta psicológica que era el análisis transaccional, que el ser humano tiene un padre, tiene un adulto y tiene un niño. Y que dentro de ese padre, ese adulto y ese niño, bueno, hay diferencias, padre crítico, padre perseguidor, etcétera. Fue una herramienta que hubo hace algunos años, ya ve que luego salen cosas así, muy curiosas en los libros y tal. Pero algo que me gustaba mucho era que el adulto era como subirse a un elevador y apretar el adulto, y el adulto tenía que trabajar en el momento del trabajo. Y el niño disfrutar en el momento en que él tenía que ser niño para disfrutar. Vamos, salía del trabajo, se iba, compraba un helado y disfrutaba el helado. Igual lo puede disfrutar con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, con quien sé yo, con los amigos. Que ahora muchos parece ser que quieren únicamente conectar el niño y disfrutar siempre. No se puede vivir en automático disfrutando siempre. Se tiene que aplicar un adulto para poder laborar. Sí, bueno, cuando se habla de la autorrealización de la persona, cuando se habla de que el hombre vive para el trabajo, ha habido pensadores, sobre todo los que iniciaron el tema del kindergarten, que es un pedagogo alemán, Froebel, decía que el niño también trabaja, pero su trabajo es el juego. Ese es su trabajo, se entrena en el juego al trabajo. Y se me hace interesante la observación, bueno, indiquemos que es poesía, sí, ¿verdad? Porque no es realidad en realidad, pero tiene un sesgo de trabajo, porque luego el niño se siente impelido al juego, y si no juega está triste, y ese es su trabajo en esa edad. Bueno, pero luego llega un momento en que tiene que hacer la tarea. Y esa tarea es la que nos forma, padre. Así es, así es. Sí, efectivamente. Bueno, disponernos al trabajo es una tarea de la familia y de la escuela que prepara a los niños y a los jóvenes para asumir un perfil como profesionista. Y una vez elegido ese perfil de profesionista, se espera que sea muy productivo y que vaya a solucionar las necesidades de la sociedad, de la comunidad. Por eso me tocó muchas veces las graduaciones en la universidad de decirles, en cada generación de egresados la patria vuelve a hacerse ilusiones, porque se espera que ustedes vengan a hacer avanzar el progreso, a superar los problemas de la comunidad y a elevar a la patria. De veras que acaba usted de mencionar cosas muy interesantes. Yo, cada vez que estamos transmitiendo un programa aquí en Radio Mundo Católico, aprendo muchas cosas con usted. Y esto del trabajo, oiga padre, cuando uno se consagra al trabajo, ¿es correcto decirlo así? Bueno, porque la consagración es dedicarlo a, ¿no? Mira, el lenguaje religioso se puede utilizar de diferentes maneras. Solamente te voy a hacer referencia a una, ¿verdad? Se habla del trabajo profesional. Claro. ¿Y qué significa profesión? Que viene de profesar. Y la profesión es la consagración de un religioso, de una religiosa, ¿verdad? Hacen su profesión, decimos, y su profesión es su consagración.
Entonces el trabajo profesional de alguna manera utiliza el lenguaje religioso y quiere decir me consagro a, me dedico a, en cuerpo y alma. Y es de esperarse que el médico ame la medicina, es de esperarse que el ingeniero se ilusione por construir, que el arquitecto sea creativo en transformar, y así cada carrera, cada uno ame de tal manera aquello que lo se identifique, que le dé una identidad. Y por eso frecuentemente dice el ingeniero fulano de tal, el doctor fulano de tal, y el licenciado. El perfil de egresado le va a dar también su propia identidad y su ubicación en la sociedad. Entonces, por eso, como se espera que el que trabaje en un área determinada lo haga dedicado a totalmente, con creatividad, con generosidad, en fin, por eso se habla una especie de consagración, de consagrarse a. Entonces, el trabajo profesional es el trabajo del consagrado a. Padre, pues continuamos con este trabajo. Este sí es un trabajo muy bonito, padre. A mí me gusta mucho lo que estamos haciendo nosotros. Sí, claro que sí. Trabajamos y decía Santa Teresa, cada quien tiene tiempo para lo que ama. Sí. ¿Verdad? Y nosotros amamos hablar de Dios y compartir con las personas, y por eso fuera de nuestra agenda y fuera de nuestros horarios de responsabilidad directa, venimos aquí con ustedes en este programa a compartir. Y por eso ni lo sentimos trabajo, lo sentimos apostolado, lo sentimos un gusto de estar con ustedes. Y independientemente de esta labor que estamos haciendo en este momento, que a mí me realiza, ¿cómo se puede una persona realizar en el trabajo, padre? Bueno, hay muchas maneras de enfrentar la vida, con optimismo o con pesimismo, con alegría o con tristeza, arrastrando la cobija o sintiéndose realizados. Entonces, la mejor manera de realizarse es vivir de manera positiva y saber que todo lo que hace uno le ayuda a uno a crecer. Nosotros como seres humanos estamos impelidos a ser mejores, a trascender. Estamos llamados a dejar una huella en el mundo. Por eso el trabajo puede también ser una realización del ser humano. Sí es cierto que no siempre el trabajo realiza, no siempre, ¿verdad? Cuando el trabajo es opresivo, por ejemplo, yo quiero imaginarme las personas que trabajaban en las repúblicas comunistas, que trabajaban en un área en que no les gustaba, les daban, es decir, vivir como en el socialismo, en una comunidad donde todo es de todos y nadie tiene nada, es una mística extraordinaria que solamente le han hecho algunas comunidades religiosas de manera inmemorial en la Iglesia Católica, ¿verdad? No tienen personalmente nada, todo es de la comunidad y de ahí se sostienen y viven. Así lo ha sido casi en todas las comunidades religiosas. Pero hacerlo vida, como quieren hacerlo vida los comunistas, en esa doctrina de la tiranía del proletariado, en el que los proletarios son los dueños, son los productores y usufructuarios del trabajo, pues muchos no lo vivían con alegría y con gozo, padecían el trabajo. Como en la antigüedad, los esclavos, como más cercanamente los siervos. Los siervos, los esclavos, los proletarios que en los países comunistas tenían que trabajar con un horario que, los que estaban involucrados, los que sentían que en eso redimían y que era su manera de ser felices, probablemente lo hicieron, pero normalmente el ser humano, para que su trabajo sea un motivo de felicidad, debe serlo con gusto, debe ser bien remunerado, apreciado, debe tener reconocimiento social. Y sin embargo el trabajo puede y debe ser un modo de llegar a la plenitud de la persona. Entonces nosotros vemos que cuántos trabajadores con alegría, con entusiasmo van a ganar el pan de cada día porque saben que con ello van a sostener a su familia, van a darle comer a sus hijos, van a darles un porvenir, escuela, alimentos, medicinas, en fin, lo necesario para la vida, y además van a tener algún ahorrito para el descanso, para imprevistos, en fin. Entonces, me parece que el ser humano que se ha preparado para trabajar, cuando trabaja debe encontrar en ello satisfacción y felicidad. Eso es lo normal, aunque pueda haber algo anormal en estas circunstancias. ¿Qué de veras, qué dimensión toman las cosas cuando se comentan como usted lo hace? Porque a veces no se es positivo y se piensa en ese ganarás el pan con el sudor de tu frente de una manera sacrificante, de una manera poco remunerante en el aspecto de satisfacción
personal, y más en este mundo en el que vivimos tan hedonista, tan yo quiero el placer, el descanso, y pues tengo que trabajar. O sea, ya fíjese cómo lo dije, el tono, tengo que trabajar. Bueno, es que el trabajo sí conserva esa dimensión, llamémosle sacrificada o penitencial o rutinaria, porque en la Biblia, cuando el Señor le da el castigo al ser humano, le dice a la mujer, darás con dolor tus hijos. Pero al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces la tierra se te revelará. No siempre te dará los frutos de la tierra, ¿verdad? Por eso los campesinos dependen mucho de las lluvias, de los imprevistos y diríamos de la providencia de Dios. Entonces el trabajo conserva una dimensión de dificultad, de sacrificio, de dolor, que nunca va a desaparecer, pero que puede redimir. Es decir, se le puede dar un significado. Y cuando uno ama lo que hace por amor, cambia de significado. Entonces, por eso el mismo trabajo, para ser un motivo de alegría y de realización, necesita tener un sentido. Y por eso el darle sentido al trabajo será una tarea de todos los días, porque sí lo tiene. Porque no es una poesía, no es una invención, no es una imaginación. Uno goza con el trabajo, siempre y cuando se sienta uno preparado para ese trabajo, siempre y cuando uno tenga afinidad con... Por eso cuando a los estudiantes, cuando a los jóvenes de la secundaria, de la preparatoria, les ayuda uno a elegir su carrera, pues les hace uno un test de aptitudes. ¿Para qué eres bueno? Para el área médica, para la abstracción, las matemáticas, las ingenierías, o para las artes, la literatura, en fin. Entonces cada uno se va ubicando en el lugar que le corresponde. Hay jóvenes que son buenos para casi todo, Entonces ellos pueden elegir una carrera y realizarse en esa tarea. Entonces efectivamente el trabajo conserva un aspecto penoso, de dificultad, de rutina, de cansancio, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya no encuentro mucho gusto en eso. Sin embargo, puede ser redimido. Y redimir quiere decir que le va a dar al hombre el significado y le va a dar el incentivo de que con esto el hombre sostiene a sus seres queridos, que con esto él tiene sus satisfactores, ¿verdad? Hay gente que se va a Estados Unidos y su ilusión es venir a unas vacaciones y traer su camioneta y traer sus dólares, el mariachi por ahí, sí, por los pueblos, ¿verdad? Estamos hablando de México, probablemente es así en todos lados, porque quieren darse ese gusto. Y dice uno, ¿tienen derecho a darse ese gusto? Bueno, encuentran ahí una alegría y un motivo para trabajar. Sí, definitivamente. Y es eso, es una tarea diaria de cada uno de nosotros encontrar el sentido positivo del trabajo, ya que, pues, así que sea un placer, no lo será en algunos casos, porque en otros sí. Yo tengo un hijo que su hobby al rato fue su trabajo. O sea, su trabajo vive de un hobby que él tenía, de una distracción, de una cosa que hacía los fines de semana, ¿no? Y pues qué hermoso tener un trabajo de esos, ¿verdad? Es lo que le gusta. Sí, efectivamente. Pero hay que encontrar en el trabajo un gusto. Mira, sobre todo creo yo que así como los niños están como programados para no los detienes uno a los niños en movimiento, así también el hombre está llamado a la trascendencia, está llamado a hacer algo, a dejar una huella. Decimos a ser alguien, así decimos. En el caso de los niños ya están como programados para irse preparando a hacer cosas. Decíamos que el juego para ellos es su trabajo. Así como no pueden dejar de jugar, así el hombre no puede dejar de hacer algo y de trabajar. Y ojalá que cada quien encontrara el trabajo que corresponde a su propia felicidad y a su propia realización. Cuando no es así, ojalá sea temporal. Y ojalá siempre cada quien esté en el lugar que le corresponde. Yo siempre he dicho que el hombre no se hizo para estar todo el día en su casa. El hombre tiene que salir a trabajar, es decir, el común denominador así lo hacemos. Pero cuando de repente una persona se jubila, cuando de repente una persona se pensiona, híjole, estorba en la casa, ¿eh? Bueno, efectivamente... El tema mira, hay unos temas que probablemente no podamos tratar a profundidad, pero sí señalar.
es cuando uno pierde el trabajo. Acabo de ver una película que me impactó muchísimo sobre dos personas que se dedican a despedir a la gente. Son como gerentes de recursos humanos que a veces eso tienen que hacer. Pero en este caso lo hacen en una empresa que tiene muchas plazas en un país. Tiene 200 y tantas plazas, de manera que van de un lado a otro solamente despidiendo gente. Entonces el trabajo la experiencia de perder el trabajo es una experiencia muy fuerte, que incluso a veces se necesita terapia. Es una terapia de duelo por una pérdida muy grave, una pérdida no solamente de un trabajo, sino de identidad, pérdida de ubicación social, etcétera. Y en ese caso se necesitaría a lo mejor un programa de tinte psicológico para ayudar, ¿verdad? Cuando algunos compañeros fueron despedidos del trabajo donde estudió muchos años, algunos dijeron, es un trauma terrible, sobre todo en este tiempo en que todavía muy jóvenes de 40 años o menos ya no encuentran trabajo porque se les considera viejos. Imagínate el trauma cuando están en plenitud. Bueno, pero es un caso. Y el otro es el caso de la jubilación. Entonces, primero el paro, luego la jubilación. La jubilación puede tener muchas variables. Hay gente que está esperando la jubilación y hay gente que teme la jubilación. Hay gente que sabe qué hacer con su tiempo libre cuando esté jubilado, y hay quien se viene abajo y pronto muere. ¿Por qué? Porque ya no encuentra su lugar en la vida y en la sociedad. Y también la relación con la familia se transforma totalmente. Se transforma totalmente porque el hombre, sobre todo un empresario que tenía un gerente, que tenía personas a sus órdenes, que tenía una ubicación en una organización, cuando llega la familia a la casa después de jubilado y él piensa que ahí va a continuar, hay que decirle, no, estás muy equivocado, la que manda aquí es la señora. Entonces tú tienes que ubicarte y de verdad a veces no se sabe ubicar. Es otro periodo de la vida de los esposos, cuando ya jubilados, cuando ya sin hijos, tienen el síndrome del nido vacío. Padre, se me quedó algo pendiente del segmento anterior. Hay personas que sí reconocen que el trabajo también es una bendición de Dios. Sin duda, sin duda. Es que tener un trabajo, poder realizarse en esa ocupación, tener una ubicación en la sociedad, pues es un anhelo de todos. Y quedarse sin trabajo es quedarse sin ubicación y quedarse sin poder sostener a la familia y sin recursos. Entonces, por eso el mismo trabajo es una gran bendición para el ser humano. Y qué bueno que todos los pueblos puedan darles trabajo a todos los jóvenes que por primera vez se van incorporando, ilusionados después de estudiar, después de prepararse concienzudamente a tener un trabajo. La tristeza es que tarden tanto a veces en ubicarse, porque hay sociedades que no pueden recibir a tantos jóvenes para los trabajos y muchos de ellos no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no los hay. Y es una tristeza. Pero digo yo, finalmente todos estamos hechos para trascender, para producir, para realizarnos. Por eso el trabajo definitivamente es una bendición. Y una bendición de Dios para las familias, para los pueblos. Me admiré cuando le pregunté cuando uno se consagra al trabajo. Pero ahora me admiro más cuando veo que usted nos apunta que el trabajo como sacramento que nos lleva a Dios. Esto me admira mucho más. Sí, mira, el Papa Juan Pablo II, cuando vino a México y habló con los intelectuales, habló del sacramento del trabajo. ¿Y qué dijo el Papa sobre ese tema? Bueno, nosotros sabemos que los sacramentos son 7 sacramentos con los cuales el Señor se hace cercano a nosotros desde que nacemos en el bautismo, después cuando nos acompaña en el camino de la vida, con los sacramentos de la iniciación cristiana, confirmación, la Eucaristía, un sacramento que nos acompaña siempre para purificarnos, que es la reconciliación o confesión, 2 sacramentos que santifican estados de vida, que es el matrimonio y la ordenación sacerdotal, y el último que nos prepara a pasar de este mundo a la vida eterna, el sacramento de la unción de los enfermos. Como estos son los medios que Dios nos ha dejado para santificarnos y para llegar a Dios, entonces de igual manera el Papa pensó que esta tarea, esta ocupación del ser humano vivido como una gracia de Dios, como un regalo de Dios y como una manera de como lo diré enseguida, de ser co-creadores con Dios, entonces llega a ser una especie de sacramento.
de tal manera que el trabajo bien realizado, con mística, con espiritualidad, con deseos de servir a los demás, nos acerca a Dios, porque toda ocupación nos acerca a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos nos puede acercar a Dios, cuanto más lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida. Por eso, de igual manera, de manera analógica, el trabajo llega a ser un sacramento, es decir, un medio para llegar a Dios, para santificarse, para servir a los demás, para tener plenitud y finalmente para realizar el proyecto de Dios en nuestra propia vida. ¿Dios trabaja, Padre? Dios trabaja siempre, lo dice Jesús, ¿verdad? Cuando en el relato de la creación, en 6 días crea el séptimo, el Señor Dios descansa, le manda al hombre descansar, el Sabbat, para nosotros el domingo. Pero Dios siempre trabaja porque sostiene en la existencia a este mundo que de sí mismo no puede sostenerse en la existencia. Los filósofos han reflexionado cómo los seres vivos somos tan perecederos, y hay algunos que viven unos cuantos minutos, otros viven un poquito más de años. El hombre, el más robusto hasta 80, dice ahí, aunque se ha alargado la vida, pero no hay quien tenga 200 años. Y hay algunos animales que viven más años que el ser humano. Ni Matusalén, ¿verdad? Ni Matusalén, probablemente. Ahí es un asunto de investigar si era la misma medida del tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Porque estadísticamente se sabe que el hombre de la antigüedad vivía menos. Así es. Que el hombre de hoy vive más. De cualquier manera, el ser perecedero, el morir continuamente, hace pensar que haya alguien que sostenga la existencia. Y ese que sostiene la existencia de los seres vivos o de los seres no vivos, de los seres inanimados, decimos es el existente. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Para Aristóteles era el motor inmóvil que mueve lo demás, que sostiene la caducidad de la existencia de los seres que vivimos aquí. Los seres somos caducos, tenemos tiempo de inicio y tiempo final, pero hay uno que no lo tiene. Se requiere lógicamente de alguien que no lo tenga, sino cómo se explican los seres perecederos. Entonces Dios se mantiene trabajando continuamente, sosteniendo en la existencia a este universo, a este hombre. Pablo en carta a los Efesios decía que fuimos elegidos y predestinados desde antes de la creación del mundo. En la imagen, pues, de Pablo, cada uno de nosotros somos un diseño de la sabiduría de Dios que decide cuándo, dónde, hombre o mujer, de qué familia, de qué de lengua, etcétera. Somos una elección divina. Y por eso infinitamente inteligente, ¿no? Así es. Eso es de verdad toda una red que no alcanzamos a dimensionar. Es un misterio para mí poder encontrar que Dios, los genes y tal, y venimos de quién sabe dónde y tal, de quién es mi mi abuelo, bisabuelo, ¿verdad? Sí, son demasiadas variables, pero Dios trabaja. Y cuando el Verbo se hace carne, cuando Jesús se hace hombre y vive entre nosotros en Nazaret, aprende el oficio de artesano. El artesano en aquel tiempo era un todólogo, el que hacía casi todo lo que se podía o se debía hacer para las familias, y probablemente predominaba el oficio o la tarea de la carpintería, por eso se habla de carpintero. En realidad era un artesano. Entonces San José así lo era, y así le enseñó a Jesús. Se le conoce como el carpintero, el artesano. Él trabajó 30 años. De manera que el evangelio del trabajo, los papas nos han dicho, Jesús mismo lo vivió y nos mostró porque trabajó con sus manos 30 años para darle significado a nuestro trabajo y ver que a través del trabajo podemos nosotros mismos llegar a Dios, santificarnos. Y no cabe duda que en esos artesanos ve uno realmente la creatividad o la imagen de Dios en estos hombres, porque cuando uno ve una obra de arte, por ejemplo, los orfebres, los que están haciendo cosas de barro, de los carpinteros que hacen cosas muy bonitas con esos tallados, etcétera, etcétera, uno ahí ve realmente la imagen del Dios creador pero que el hombre nada más transforma. Para mí el hombre no crea, pero bueno, es una forma de decir que es una creación del hombre. Pero qué hermoso de veras es poder admirar ese trabajo de esos artesanos, de los orfebres, donde realmente uno dice, aquí hay arte,
Aquí hay, y nuestra cultura es inmensamente rica en ese aspecto. Sí, efectivamente. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo inacabado y se le entregó al hombre para que lo perfeccionara. Por eso el hombre está llamado a ser co-creador con Dios, de dos maneras. El hombre es co-creador con Dios por la procreación, donde interviene de manera particular la generación de los nuevos seres humanos. Y qué bueno que se viva la procreación con mística, sintiéndose parte de la obra creadora de Dios o agentes de la obra creadora de Dios a través de la procreación. Y también por el trabajo. A través del trabajo el hombre transforma este mundo, lo domestica, lo pone al servicio de las familias y a través del progreso hace que la sociedad tenga los bienes y servicios necesarios para hacer un mundo más humano, donde los hijos de Dios puedan ser más felices. Entonces el trabajo es un medio de redención también. Entonces el trabajo tiene esas dimensiones, ¿verdad? El trabajo sí cuesta y tiene ese aspecto de redención. Entonces tenemos que superar la rutina y el trabajo que cuesta trabajar, es decir, el cansancio, la rutina, etc. Pero también somos co-creadores con Dios y entonces nos gozamos en hacer cosas nuevas. De veras que no solamente el hombre puede hacer pequeñas cosas, sino que a nivel de cultura el hombre es capaz de hacer tantas cosas. Por eso el padre Teilhard de Chardin, cuando hablaba de la evolución de la vida, que se va complejizando hasta llegar al punto en el que aparece el ser humano, de ahí para adelante dice que la evolución ahora es la evolución cultural. ¿Qué límite tiene la evolución del hombre? La cultura, ¿hacia dónde vamos? No tiene límite. Nos va a sorprender el mundo cada vez más. Nosotros que nos queda poco tiempo, ya estamos admirados de lo que ha logrado el hombre. ¿Cómo lo estarán dentro de 50, 80, 100 años quienes vivan, quienes gocen de la creatividad de los investigadores, no necesariamente de los más inteligentes, a veces personas que le atinaron, ¿verdad? Le atinaron en alguna cosa. Porque yo creo que en el nivel de tecnología hay mucho de imprevisible, ¿verdad? Si nosotros vemos cómo surgió el Internet, cómo surgieron algunos medios de comunicación. El foco, padre. ¿Cuántos? Sí, su señora le dijo un día a este genio, ya apaga la luz y vente a dormir, ¿no? Porque cuando la descubrió, pues no dejaba dormir a la señora. Fíjate, muy bien. Pues sí, efectivamente. Entonces, con el trabajo, el ser humano se hace cercano a Dios porque va transformando la realidad. Decía, sobre todo a nivel cultural. Mira, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo acabo de descubrir algunas aplicaciones de música que ahora que han revolucionado la manera de escuchar música, ¿verdad? Entonces, cuando de repente encuentro yo en una estación, en mis manos, en mi celular o en mi tablet, toda la música posible del pasado, del presente, y veo las manifestaciones que hay en este país y en otro, estoy descubriendo música de Francia, música de Alemania, música incluso oriental, y dice uno, ¿qué capacidad tiene el ser humano de crear? Sí. Y hay millones y millones de canciones que no repiten la melodía. Qué creatividad. Nuevas cada una. Qué hermoso, ¿verdad? Así es. Y más para lo que a usted le gusta, que es la música. Muy bien. Pues cada uno de nosotros tenemos y encontramos cosas que nos gustan precisamente en esta tecnología que nos ha llegado en esta época. Y yo me siento bendecido por Dios por estar en esta época. Así es. Padre Maurilio Martínez Tamayo, ¿usted vive para trabajar o trabaja para vivir? Pues las dos cosas. Bueno, yo fundamentalmente trabajo porque pues me gusta trabajar. Y es una vocación que usted tiene, además. Sí, además, como nosotros no tenemos un trabajo así muy remunerado, tenemos una, ¿cómo se llamaría? Una compensación, ¿verdad? El sacerdote tiene un salario que no es simbólico, podríamos decir, sino que la comunidad le da a la casa, se paga la luz, en fin, se le da el lugar, ¿verdad? Y entonces uno depende menos del salario, ¿verdad? No depende, pero sí estoy seguro que mucha gente, sobre todo los que tienen familia, tienen hijos, y la familia, la esposa requiere de lo necesario para el alimento de la casa, para vestir.
y luego todo requieren para esparcimiento y para educación. Yo me imagino que muchas personas tienen que trabajar para vivir. Claro. Tienen que trabajar para vivir. Claro. ¿Por qué? Porque sus exigencias son muchas. Pero también podemos vivir de otra manera el trabajo. Como hemos dicho, como una manera de realizarse y como un modo de llegar a Dios. De santificarse. De santificarse. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos tarea todos, ¿no? Todos. Aunque David está ya jubilado, también trabaja. Sí, así y qué es. bueno, porque yo creo que el ser humano, de alguna manera... Yo tuve un locutor, padre, y lo voy a mencionar, a quien le mando un saludo y esté en gloria de Dios, don Joel Estebané. Me lo dijo y me lo comentó un día ahí en la estación de radio donde yo laboraba. Me dijo, yo quiero morir trabajando y en el micrófono. Y así fue. Sí, una bendición, porque hay quienes aman tanto su trabajo que no se ven fuera de ese ambiente, fuera de esa realidad. Entonces, y se les hace lo más extraordinario, ¿verdad? Y hay algunos que sí, el Señor les concede morir en el trabajo. Pero a todos el Señor nos concede trabajar para llegar a Él. Así es. Sí, que nuestro trabajo realmente sirva para llegar a Dios. Es santificarlo, lo que dijimos hace rato. Sí, fíjate que a veces pongo yo un ejemplo en el caso de los médicos y las enfermeras. A veces me ha tocado celebrar misas para médicos y enfermeras y les pongo ese trabajo. Miren, está un enfermo, le duele todo, invoca a Dios. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Y quién entra? ¿Entra la enfermera o entra el médico? Y hacen su trabajo y ya después se alivia uno y dice, gracias, Señor. Entonces el Señor se hizo presente en el médico, en la enfermera. Por eso yo poéticamente les digo que son los ángeles que Dios manda para ayudarnos cuando estamos enfermos. Ese es su trabajo, ¿verdad? Ayudarnos. Pero de igual manera, cualquier trabajo es una bendición de Dios. Cualquier trabajo es una manera como nosotros ayudamos a los demás, una manera como trascendemos. Y haciendo bien nuestro trabajo de manera consciente, de manera profesional, de manera generosa y de buen modo siempre, eso nos acerca mucho a Dios. Porque si se lo ofrecemos en la mañana al salir de casa, Señor, te ofrezco todo lo que yo voy a hacer, entonces el trabajo se convierte en culto. Fíjate nada más, esa palabra no la habíamos utilizado, pero el trabajo se puede convertir en ofrenda a Dios. Y en ofrenda es un culto al Señor. Por eso en la misa, cuando se llevan las ofrendas, decimos, te ofrecemos nuestro trabajo, te ofrecemos lo que somos, porque el quehacer humano, el trabajo, es ofrenda a nuestro Señor y se hace culto agradable a Dios. Por eso también el hombre, el ser humano, por eso nosotros los cristianos decimos, somos un pueblo sacerdotal, porque convertimos nuestro trabajo en ofrenda agradable a Dios. Y siendo una ofrenda agradable a Dios, el Señor nos la recibe. Claro. Atesoren, dice Jesús, para el cielo. Entonces hacer todo con esa mirada de trascendencia es una manera también de ir llegando al Señor y de ofrecerle el trabajo. Si cada día por la mañana, cada uno de nosotros que salimos a trabajar, le decimos al Señor, Señor, te lo ofrezco, lo que yo voy a hacer, ayúdame a hacerlo muy bien, de buen modo, de manera profesional, porque estoy sirviendo a mis hermanos, estoy contribuyendo en el progreso de mi patria y además estoy ofreciéndotelo a ti, agradecido por todo lo que tú me has dado. Híjole, qué hermoso, ¿no? Poder de veras, antes de salir a laborar, poder decir todo esto que usted lo acaba de comentar, y se lo dejamos de tarea a nuestro auditorio, y para mí también, yo lo abrazo con mucho afecto, esto que está diciendo el padre Maurilio, porque así debería de ser. Es el sentido del culto de nuestro trabajo. Se habló también del sacramento del trabajo, de la consagración del trabajo. Bueno, pues mi admiración llega mucho más con estas palabras que usted nos dice. Pero padre, algunas experiencias de algunos santos, o aquí veo por ejemplo en el guión que usted nos hace, el albañil. Yo creo que el albañil es un hombre muy trabajador, es un hombre que trabaja a los rayos del sol, es un hombre que trabaja mucho, y lo veo yo de cerca a este tipo de obreros. Un ejemplo que a veces podemos poner es aquel que llega uno a preguntarle a un albañil, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy sacando el pan de cada día para mi familia. Y le pregunta uno a otro y dice, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿qué diferencia de experiencia en el que ve solo lo que le reditúa o el otro que ve la trascendencia de la obra? Entonces el trabajo puede tener una trascendencia extraordinaria.
El trabajo de San José en la carpintería tiene una trascendencia muy grande porque es el patrono del trabajo, ¿verdad? El patrono del trabajo para darle significado. Pero también ha habido santos como San José María Escrivá, que hablaba que el trabajo como sacramento, como medio para llegar a Dios, debemos hacerlo pues de manera conveniente, adecuada, de la mejor manera posible, con la mejor atención, entregando nuestra vida, porque al fin y al cabo ahí nos estamos realizando y ahí estamos encontrando a Dios. Entonces, la espiritualidad del trabajo nos invita a hacer del trabajo un culto agradable a Dios, y a través del trabajo realizarnos como personas, a través del trabajo sacar el pan honradamente de cada día y también contribuir al progreso de la patria y de los pueblos. Fíjate qué hermoso vivir el trabajo de esa manera. Claro. José María Escrivá fundó precisamente la obra de Dios. Es una congregación de trabajadores. Así es. Que dentro de su trabajo, pues llevan la evangelización. Y efectivamente es vivir el trabajo como un medio de santificación. El trabajo, por eso todos los detalles, todo bien hecho, porque es un culto agradable a Dios. Y yo lo hago porque con esto estoy correspondiendo al amor grande que Dios me tiene, a la oportunidad que me da de vivir, a la capacidad que me da de transformar esta realidad y de parecerme a Él, siendo co-creador con Él a través del trabajo. Entonces yo creo que los trabajadores que tenemos fe y que tenemos espiritualidad, podemos convertir todo lo que hacemos en un culto agradable a Dios, podemos convertir nuestro trabajo en un sacramento y vivirlo con grande espiritualidad. Bueno, pues ya nos dejó tarea una vez más para continuar con esto que es la espiritualidad del trabajo, el trabajo que realizamos todos los días, esa labor a la que vamos y que podemos ir de una manera alegre, positiva, o podemos ir de una manera a disgusto, inconformes, porque pues no le damos el cauce y el culto que le debemos de dar. Definitivamente todos vamos pidiendo al Señor la gracia de tener emoción, alegría y fe en nuestra vida, para que también nuestro trabajo, que contribuye al bien de los demás y al bien propio, sea una manera de llegar a Él. Y vivir así, conscientemente, el trabajo es tener una espiritualidad del trabajo. Es convertir el trabajo en un modo de llegar a Dios y de perfeccionarse a uno mismo y de servir a los demás. Hagamos el ejercicio, vivámoslo así 2-3 días, a ver qué sucede en nuestro trabajo, qué sucede en nuestra relación con los demás, qué sucede en nuestra propia persona, cuando nosotros le damos un significado a ese trabajo como un culto, como una ofrenda a Dios de manera permanente. No, y la vida se vuelve todavía mucho más exquisita, mucho más agradable cuando uno realmente se le ofrece esto a Dios, y sobre todo estando con Él, estando con Dios, porque no es lo mismo trabajar sin Dios a trabajar en tu trabajo con Dios. Así es. Por eso el ejercicio que tú has dicho, primero, en la mañana ofrecer el trabajo al Señor. Segundo, en la primera oportunidad que tengamos nosotros de participar en la misa, cuando haya el ofertorio, sobre todo los domingos puede hacerse más solemne con procesión de ofrendas, nosotros hacer el ejercicio de Señor, te ofrezco con este pan, con este vino, te ofrezco el trabajo que he realizado, el bien que he podido, los problemas que he tenido o lo que no he logrado realizar, pero al fin y al cabo te ofrezco lo que soy y lo que hago, porque es tuyo. Dale fruto y haz que sirva a muchos. Padre, pues tenemos que iniciar el éxodo de este programa, vamos a terminarlo, el salir, y no me gustaría que nos fuéramos sin agradecerle a nuestro auditorio y pedirle que nos escriban a través del correo electrónico de esta página web de Radio Mundo Católico y que nos sugieran inclusive temas que, aunque traemos algunos más pendientes que usted ha apuntado para comentarlos y hacerlos en este programa de Radio Mundo Católico aquí en Amor que Salva, pero sin antes de pedirle su bendición. Con mucho gusto, para las familias y para todos los que trabajamos, para todos los que estamos haciendo el bien a los demás, pues que el Señor nos bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe. Padre, muchas gracias, pues vamos a continuar trabajando para vivir y sobre todo para salvarnos. Gracias. Radio Mundo Católico presentó El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano.